espacios urbanos, ¿no? A lo que llaman recuperación, ya lo veremos. Bueno, y bueno, ya aquí la historia del lago que ya más o menos vimos y que justo lo quiero compartirles, ¿no? Bueno, ya, ya, basta de este documento, por favor, gracias, llevamos más de media hora hablando de eso y ya me cansé, y ya me cansé, ya me cansé, discúlpenme. No, bueno, me encanta la idea del lago, este ya lo voy a compartir, lo voy a resumir rápidamente, se lo he estado platicando en clase, pero lo quiero dejar en un video. Miren, la historia del lago, hay una idea como muy general y una reconstrucción que muchos arqueólogos, antropólogos, historiadores, etnólogos, no sé, mucha gente, ¿no? Gente incluso de historia del arte, gente de ingeniería, pues han intercambiado ideas para tratar de pensar y de reconstruir la idea del lago, el lago que por lo menos al que pertenecía la, este, eh, Tenochtitlán. Y bueno, se supone que aquí es cuando llegan los españoles, que llegan de este lado, ¿no? Aquí por el Paso de Cortés. Aquí está, pues llegan por aquí. Y este es el lago de Texcoco, que es un lago salado en general, y que en realidad, digamos que la parte más profunda se encontraba de este lado, pero es el gran lago que pues tenía el desagüe de varios ríos, que aquí se pueden ver en las líneas azules, se pueden ver, ¿no? Y que por cierto, así como manera de, este, de publicidad, ¿verdad? De comercial. Yo hice la historia de este río, el río Cuautitlán, desde justo la historia de la ciencia y la tecnología y de cómo este río, ¿no? Pasó de ser un río que desaguaba en el lago de Texcoco, cómo lo fueron modificando desde la época mesoamericana. Por eso les digo que lo de Cocidio, o sea, ¿no? La misma gente de aquí lo secó el propio río durante más de 100 años antes de que llegaran la llegada de los españoles. Por lo menos tenemos registros arqueológicos de eso. Y luego posteriormente la recuperación del río tuvo que ver con una cuestión como de un cambio que hubo acá en los niveles de agua y unas inundaciones que se daban mucho en esta zona. Y cuando hay una recuperación del río, el río Cuauhtlán es desviado hacia el río Zumpango, como para que empezara a regar toda esta zona cuando cambia el sistema de riego, cuando cambia de ser de la chinampa al sistema de riego de tierra seca, que es lo que trajeron, bueno, el paradigma de, de siembra, de cultivo, ¿no? Que trajeron bueno, que muy occidental, imitación al occidente, y algunas zonas también, en México también ya se cultivaba así, sobre todo en la parte de los cerros, ¿no? En las montañas, y también el uso del agua para los animales, ¿no? Bueno, eso un poco, bueno, en comercial, entonces, ahí para cerrar, yo trabajé este tema y ahí demuestro cómo no existe, en el caso del río Cuautitlán, no hablo del mundo, sino me gusta hablar como de cosas más concretas que se pueden fotografiar y que se pueden demostrar además de argumentos, ¿no? También se pueden demostrar de manera empírica, como el río Cuautitlán, pues desde la época mesoamericana o desde el periodo mesoamericano fue modificado hasta la fecha, ¿no? Y los que vayan al Museo del Virreinato justo van a ver cómo quedó hoy en día el río, ¿no? Que además está súper contaminado y que lo siguen usando para riego, ¿no? Y cómo la gente empezó a vivir arriba del río, perdón. Y bueno, ¿no? Muchas cosas que han sucedido en esta zona, que se ha poblado terriblemente por culpa de las corporaciones y de los líderes nacionales gubernamentales. Bueno, eso no lo defiendo en mi tesis, ahí sí demuestro quiénes son los responsables. Este, pero bueno, podrían ustedes pensar que son las grandes corporaciones las culpables de que esta zona pues terminara siendo una zona de crecimiento urbano desmedido, ¿no? Bueno. Entonces, ahí si quieren leer, es una tesis que publicó la UNAM y que así se llama, ¿no? Historia del río, no, el río Cuautitlán y algo más, ¿no? Sí, lo pueden buscar para que vean que su profesor sí hizo tesis de doctorado, ¿no? Bueno, este, perdón. Bueno, el lago en general, pues es un lago salado, compuesto, pues, desaguaban varios ríos.
Los más frondosos eran los de la zona poniente, ¿no? Hoy Santa Fe, Chapultepec, todas, ¿no? Todas estas, Cuautitlán, y donde tenía donde estaba más hondo el lago, es en esta zona, el oriente, ¿no? Es donde más hondo se encontraba. Aquí está el lago bueno, aquí está Chalco, por ejemplo, ¿no? Chimalhuacán, aquí está Chalco, toda esta zona de Xochimilco, ¿no? Aquí está Coyoacán, sí. Aquí está Jaltocan, Zumpango, Texcoco, ¿no? Aquí está Texcoco. Y el Gran Lago, que en general los propios nahuas fueron modificando entre los siglos XII y los siglos XIV y hasta el siglo XV, más o menos, más o menos 1200. Sí, y entonces, y bueno, la gente de alguna manera, lo he explicado, las culturas que fueron habitando alrededor del lago, no solo se beneficiaron del agua, ¿no? Sino de todo lo que se producía en el lago, porque eran comunidades lacustres, es decir, comunidades que iban modelando un estilo de vida en torno al lago. Vivir a un lado del lago, por ejemplo, es vivir con mosquitos, vivir con un montón de animalejos, ¿no? Que hay, incluso dicen que había lagartos y tortugas, no lo sé, garzas, patos, etc., ¿no? Gusanos, hormigas, todos los insectos que se puedan imaginar, ¿no? Patas, garzas, ¿qué más? Peces, un montón de peces que había, tipos de peces, ¿no? Y bueno, la gente fue domesticando estas especies, las fue domesticando en torno al lago y más o menos en el año 1412, 1400, bueno, en la mitad del siglo XV, para ser, ¿no? Para no ser, según los códices nahuas, eh, logran hacer una división del lago y lo dividen en dos. Bueno, primero en dos y el agua, para que el agua hubiese agua dulce de este lado y agua salada de este lado, ¿no? El agua salada mm, no permite el cultivo porque la sal es un lago muy salobre, entonces mata la raíz de las plantas y entonces con el agua dulce sí lo había. Entonces dividen el lago en dulce y salado y aquí está, miren, para que lo puedan ver. Dulce, salado, dulce, y entonces esa es una de las grandes obras ah, auspiciadas por la gente de Texcoco, pueblo de Texcoco y Conflichan, que eran altamente conocidos por su aporte técnico en esta época. Y bueno, después de la guerra entre los nahuas de las islas, que después se van a hacer llamar bueno, mexicas, y Mexitli, ¿no? Que en realidad la palabra era Mexitli. Hoy en día, bueno, ni siquiera sé si se pronuncia Mexitli, pero la palabra correcta es que étnicamente se les decía Mexitli, no mexicas, Mexitli. Pero bueno, ya interpretados en español, les llamamos mexicas. Bueno, hasta aztecas les llamamos, ¿no? Porque venían de Aztlán. Y bueno, había poblaciones muy grandes, Tlacopan, que está Cuba hoy en día, Azcapotzalco, que era la que gobernaba antes de que ellos ganaran la guerra, Tepeaca, ¿no? Que es la zona norte, y la México Tlatelolco, ¿no? Que es una zona sumamente poderosa comercialmente, eran los que tenían la lana. Miscuac, ¿no? Que hoy en día podemos ver aquí que incluso todavía pasaba el río Miscuac, hoy es una avenida. Si ustedes ponen atención, no solo había una avenida muy grande, sino que además, perdón, que los ríos los convirtieron en avenidas, sino que además eso tiene una lógica, ¿no? De por qué fueron tapando los ríos y el lago, ¿no? Y desecando el lago. Bueno, Chimalhuacán a Tenco, miren, aquí está Tenco, ¿no? Donde fue el conflicto, ¿se acuerdan? Que vimos en las noticias y de todo esto que sucedió con lo del aeropuerto, ¿no? Bueno, y Culhuacán, miren, Culhuacán, Coyoacán, ¿no? Que en realidad es Coyoacán, ahí donde vive la gente fresa. No es cierto, no es cierto. Bueno, hay una historia ahí un poco extraña de por qué Coyoacán es Coyoacán y por qué ahí se fue a vivir nuestro queridísimo Cortés y los primeros mestizos y criollos, ¿no? Sí tiene una historia. También Tlatelolco, ¿no? Ahí tiene una historia muy bonita, el colegio de Tlatelolco y por qué lo fueron avasallando, lo fueron destruyendo, avasallando en el término de vasallaje, ¿no? O sea, porque fueron sometiéndolo a vasallaje y fue perdiendo autonomía Tlatelolco y por qué fueron desecando estas zonas, ¿no? Y bueno, el sur, que es el sur de la ciudad, que también estaba lleno de agua, hoy, ¿no? Acá está Tlalpan, Tláhuac, ¿no? Toda esta zona.
bueno, y el norte, ¿no? Que por acá anda Coacalco, Jaltocan, Ecatepec está por acá, ¿no? Digamos, aquí está Ecatepec, Ecatepec está en esta zona. Ecatepec, Chiconautla, que hoy por cierto es una cárcel terrible, ¿no? No es cierto, aquí está Ecatepec, Zumpango, Tultitlán, ¿no? Que hoy en día se siguen inundando por estas zonas. Justo, aquí está Ecatepec, perdónenme. Justo lo que quiero explicarles es que la necedad o la necesidad de conexión entre ellos siempre fue a través de caminos, ¿no? Caminos en el agua, ¿no? Que le llamaban grandes albarradones, ¿no? Y que separaban el agua para justo evitar, ¿no? Las inundaciones. Era como un control que tenían, ¿no? Ya cuando veían que había un exceso de agua, ya cuando veían que había un exceso de agua, este, pues iban cerrando o abriendo albarradones, ¿no? O sea, como que les permite el control. A lo mejor decían, ya hay mucha agua en el sur, entonces hay que abrir el albarradón del norte para que el agua empiece a correr hacia acá, porque aquí está más seco, ¿no? Aquí hay más lugar para llenarlo, ¿no? Entonces sí tenían un gran control del lago, pero reitero, porque era una población que vivía mentalmente en un entorno lacustre y se habían adaptado a él. ¿Qué hacían en el lago? Pues domesticaban animales como patos, o sea, los domesticaban, que era fantástico. Me acuerdo, conejos, ¿no? Conejos alrededor en las chinampas, también había conejillos y muchos insectos. Eso es fascinante. La doctora, híjole, se me fue su nombre de la doctora, Palerm se apellida, Palerm, que por cierto vive aquí muy cerca de mi casa. Ella, aquí en Tlalpan, ella, y con orgullo diríamos que de aquí es la presidenta de Tlalpan. Era mi vecina, no, no es cierto, no era mi vecina. Bueno, vecina de la alcaldía. Este, Jacinta Paler ha estudiado en gran medida cómo funcionaban las dinámicas sociales en el lago y descubrió a través de muchísimo trabajo de fuentes, códices, diarios, la verdad es que un gran trabajo de archivo, ha ido, pues nos ha ido mostrando que el lago, la gente del lago, el entorno lacustre, motivó a que la gente domesticara animales que hoy impensables, ¿no? Perdónenme. Entonces, justo ahí es donde la, este, la población pues se eh, fue domesticando pues muchos animales, ¿no? Impensables hoy en día, ¿no? Por ejemplo, moscas, moscos, muchos tipos de moscas y moscos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con eso alimentaban a los animales, a las aves, ¿no? Además de garzas y patos, N cantidad de pájaros que tenían, ¿no? Había pajareras, literalmente sobre el lago había pajareras, ¿no? Si tienen, ahorita los voy a mostrar, en uno de los mapas de 1550, el mapa de Uppsala porque está allá en Uppsala, en la Universidad de Uppsala. ¿Y qué hace allá ese mapa códice? Ya saben, ¿no? Como todo lo que saquearon en México, pues sí. Y no solo los españoles, sí, los europeos, ¿eh? Este, Bien, bueno, así es como más o menos vivía. Voy a mostrar ahora el otro mapa que me gustó muchísimo y está fantástico. Lo hice para ustedes, chicos. Uh, son puro mapa. Ahí está. Permítanme un segundito. Aquí está, miren, este mapa de Uppsala que me parece fantástico. Ha ayudado mucho como... bueno, primero el mapa está orientado de manera distinta. El norte está hacia acá, hacia acá. Este es el norte. O sea, digamos que lo podría girar. Si lo girara, está. Así, miren, o sea, en realidad este sería como el orden que nosotros creemos de las cosas, ¿no? Este sería el norte y este sería el sur, ¿sí? Sí, más o menos, miren, ¿sí? Y este mapa, que es un mapa códice, pues muestra cómo, ¿sí? ¿Sí estoy bien? Sí. No, creo que es un banco.
Sí, claro, 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 justo. Eh, este mapa, que es de 1550, eh, bueno, tiene el sello, es un mapa indígena, ya lo sabemos. Y vean, tiene figuritas, ¿no? Muy del estereotipo de los códices que hemos visto, si se fijan. Y por ejemplo, aquí vemos que el lago ya disminuyó, o sea, el lago ya no es tan grande como lo vemos. Y las zonas donde que ocupaban gran parte del lago se han convertido en zonas boscosas, ¿no? Y los lagos, sobre todo en la parte norte, perdonen el escándalo, es mi bebé que está con una cosa ahí que descubrió. Este, en la zona norte hay un gran lago, el gran lago de Zumpango es este, miren, ¿no? Y aquí está Tepozotlán. Me encanta porque yo no decía, ¿por qué hay un nombre que parece como que está metido en la tierra? No, lo que pasa es que es un glifo que significa el cerro jorobado, el cerro del hombre jorobado, que es Tepozotlán. Tepozotlán en náhuatl es el cerro del hombre jorobado, un hombre jorobado en el cerro. Eso significa Tepozotlán. O sea, no están pintando el glifo de Tepozotlán, porque aquí está Tepozotlán. Y este es el río Cuautitlán, el que yo estudié, ¿no? El que les estaba contando. Este es el cerro esta es la Sierra de las Cruces. Y bueno, más o menos, te los mostraba porque hasta aquí vamos a ir, si nos acompañan al museo, vamos a ir justo a esta zona, ¿no? Aquí a Tepozotlán. Bueno, en términos generales, ustedes se fijan, ya para 1550 hay o sea, el lago ha disminuido de manera considerable. Obviamente la ciudad no era de este tamaño, o sea, hay una exageración ahí porque parece que esto lo hace un tlacuilo o alguien que imitaba a los tlacuilos. Pero miren, justo aquí se observa cómo la gente todavía se transportaba en estas como balsas, ¿no? Como tipo canoas. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo una persona que está pescando, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles de lo que motivó a miren, aquí esta persona está pescando, ¿no? Pero como cosas con una lanza, tipo lanceta, ¿no? Bájate de ahí, mi amor. Y, y aquí, miren, aquí, justo, donde está. ah, bueno, personas. Aquí, discúlpenme. Aquí lo voy a poner como en el orden que lo hizo el Tlacuilo, que es así, ¿no? Porque, y vean, aquí no se ven, porque no lo bajé. Ay, bueno, lo pueden descargar ustedes en mayor resolución. Aquí están, miren, estas son isletas o islotes, pero la gente todavía sembraba en chinampas. Y aquí se ve la gente, miren, aquí se ve la gente con mucha actividad en el lago, ¿no? Que es lo que quería representar el Tlacuilo. Y miren, esto que ustedes ven aquí, son pajareras, es decir, cómo cazaban pájaros, o los tenían criando, o sea, los estaban criando. Aquí, miren, estas son pajareras. ¿Qué quiere decir? No se ve muy bien ahorita, pero aquí hay pájaros arriba. ¿Qué quiere decir? Que se dedicaban a eso, a la crianza de pájaros, patos, garzas, ¿no? Y aquí también, miren, de hecho, esta es por aquí se ve una tortuga. Bueno, es que les digo que bajé el mapa de baja, o sea, es baja resolución, pero se llegan a observar en el mapa de usar hasta tortugas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente todavía se dedicaba a eso en el lago, ¿no? A la crianza o domesticación de animales y reptiles. Aquí, miren, por ejemplo, está Coyoacán, ¿no? Este es un coyote, aunque parece como rata, pero en realidad es un coyote. Y estos son memes, miren, estas personas que cargan o sea, que eran como para el comercio. Y aquí lo que está haciendo Tlacuilo es diferenciar entre caminos y ríos. Todavía vemos muchos ríos, ¿no? Y esta es la zona, digamos, como que todavía del lago, o sea, del lago salado, y esta es la zona del lago dulce. De hecho, se vegan, es más azul, un azul más claro y este es más oscuro, porque de hecho lo salobre hacía que el lago fuera más oscuro. Y bueno, más o menos ya para ir cerrando, este es 1550, todavía existe un gran lago, salobre y dulce, pero ya ustedes se fijan, va creciendo la ciudad, se va observando cómo pues ya las manchas urbanas, la mancha urbana va creciendo, patrocinadas por los líderes gubernamentales y las grandes corporaciones de aquella época.
Este, y los mestizos y los criollos y los peninsulares y los mulatos y los negros, y, bueno, así se decían, negros, no es discriminación, así se les denominaba, este, pues van construyendo su propia escena de ecocidio, ¿no? O sea, se van, destruyendo su entorno, ¿no? Que más bien yo diría que va cambiando, ¿no? Lo van transformando porque justo el paradigma de la convivencia cambia, ¿no? O sea, no es que sean más o menos, o sean menos listos o más listos. Lo que pasa es que, se los expliqué en clase, el paradigma de el ennoblecimiento, o sea, la idea del título nobiliario tenía que ver con la idea de tierra, ¿no? O sea, ¿cuántas tierras tienes? Y también el reconocimiento de los pueblos y barrios tenía que ver con sus tierras, ¿no? O sea, la idea de tierras no reconocían como parte, o sea, no reconocían como valor noble o nobiliario el agua. Entonces, pues eso va generando los nobles indígenas y las poblaciones, en general barrios y pueblos, comunidades, ¿no? Lo que van a llamar República de Indios, pues vayan apostando más bien por lo terrenal y no por lo lacustre. Justo ese cambio que más o menos tarda como un siglo, un poco menos de un siglo, también ellos los va motivando como a cambiar su entorno a propósito, ¿no? Con ese fin de demostrar títulos de tierras y a propósito también van secando el lago, ¿no? O sea, se van apropiando de las tierras en torno a los lagos, incluso le van robando al lago espacio, ¿no? O lo van desecando junto con la acción de las grandes corporaciones y los líderes nacionales, claro. O bueno, eso fue después, perdón, ¿no? Y luego viene, perdón el sarcasmo, chicos, es que, híjole, ¿no? A veces uno analiza y estudia, se lleva 4 años, 5 años estudiando un fenómeno y de pronto alguien llega y te dice, es que fueron las grandes corporaciones. Bueno, ¿no? Habría que ser un poco más serios para hacer afirmaciones, ¿no creen? Yo no creo que sean, no creo que toda la culpa sea de alguien, me parece que es como un conjunto, ¿no? Bueno, y que además hay muchos paradigmas que explicar, no todo es tecnocientífico, ¿no? O sea, hay muchas cosas que explicar, ¿no? Y creo que la historia, eso es lo que me encanta de la historia, ¿no? O sea, los historiadores tenemos esa posibilidad de explicar muchos fenómenos con situaciones más empíricas que deductivas, ¿no? O sea, bueno. Y luego viene, después del lago, pues viene uch, esta parte como de, ah, miren, esta laguna es ya del siglo XVIII, ya es más tardía, si no me recuerdo. México, sí. Y ya aquí, por ejemplo, ya se observa que el lago ha sido reducido ya prácticamente a un solo cuerpo de agua, con algunos, ¿no? Laguitos por aquí ya medio grandes. Aquí está Texcoco, aquí está San Cristóbal, que es muy cerca de Catepec, pero esta zona ya, pues, bueno, ya aquí todo esto es Catepec, San Cristóbal, y ya toda esta zona ya está seca, o sea, y entonces empieza como a incrementarse el número de tierra versus el lago, y el lago se viene aminorando, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que fue desecado, ¿no? Aquí, por ejemplo, este ya es en el siglo XIX, final del siglo XIX, y vean, o sea, el tamaño del lago ya prácticamente es mínimo, pero también observamos que la tierra está cultivada, vean, o sea, esta foto, no, bueno, perdón, esta foto, esta pintura nos permite observar que la gente se apropiaba o se agenciaba de su entorno de esta manera, ¿no? O sea, el lago disminuye, pero yo le voy robando tierras de cultivo, ¿no? Y bueno, no solo la gente, las grandes corporaciones y los líderes nacionales, que en general los líderes generales eran los propios caciques, ¿no? Como caciques indígenas, ¿no? No todos eran malos, los españoles todos eran malos, pero sí, la mayoría eran caciques indígenas y los propios pueblos, ¿no? También le van robando espacio y se lo van apropiando, ¿no? Y van construyendo sus códices falsos, ¿no? Que es lo que les había contado un poco a los chicos de tercero, ¿no? En la historiografía de México. Y vean, o sea, la tierra se va cultivando, o sea, la van cultivando ya en un híbrido entre lo occidental y las tradiciones propias mesoamericanas, ¿no? Como el uso de la coa, ¿no? Eso es muy mesoamericano, pero siguen sembrando calabaza, maíz, frijol, chile, chía, etcétera, y ya le van agregando algunas cosas. Arroz no en la época todavía, pero sí le van agregando, por ejemplo, papa, ¿no? Van agregando frutos europeos. Y lo que más cambió el entorno es la introducción de los animales de ganado,
porque son devastadores, ¿no? O sea, a grandes cantidades, las cantidades eran enormes, eran tan grandes que hay archivos donde la gente se queja de que había miles de ovejas pastando alrededor del lago de Texcoco. Miles. ¿Y cuál es el problema de la oveja? Que se comen hasta la raíz de las plantas. Entonces van erosionando de una manera muy acelerada el suelo, ¿no? Que no eran de las grandes corporaciones, sino eran de la gente misma, de los pueblos, de las grandes familias, y que eso ya después se va a conocer como latifundios y estas cosas, ¿no? Bueno, y aquí vemos una foto ya de los años 40 y vemos, por ejemplo, el lago ya disminuido completamente, ¿no? O sea, ya el lago aquí está completamente disminuido, vean ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque justo, ¿no? Ya se le ha buscado una salida al agua. Aquí está, mira, me encantan esta fotografía me encanta porque va explicando, ¿no? Vean, el lago, lo que fue el lago es esta ranura, estas marcas moradas. Esto es lo que fue el lago, vean. Esto es lo que fue el lago, ¿no? ¿Sí observan? Y los ríos, de alguna manera, que todavía medio se observan. Ahí está, fíjense, lago de Xochimilco, pero, o sea, es nada. Y en realidad el lago de Xochimilco ni siquiera es un lago, son como, o sea, es como un espacio de agua y una sequía, ¿no? Un espacio de agua abierto para navegar, pero no es un lago en sí mismo. El lago de Chalco, vean, o sea, es mínimo, es súper chiquitititito igual, o sea, conectado por agua, por fuentes de agua. Este es el lago de Texcoco. Esto es lo que le dicen Este es el lago de Texcoco. Y que yo les dije, o sea, es una mancha frente al gran lago que fue, ¿no? O sea, es una mini mancha. Igual, por ejemplo, el lago de Zumpango, que en realidad se llena de agua sucia, ¿no? O sea, es agua que hay desagua. Bueno, ahí es un desaguadero de agua ahí medio tratada para darle medio vida a la zona y que el municipio ha estado muy, muy necio a quererlo secar justo para apropiarse de esa tierra, ¿no? Y bueno, estas son las salidas que tiene el lago en general. O sea, aquí vemos una y dos. Y estos proyectos que empieza uno en el siglo XVII del siglo XVI, con Enrico Martínez, también tengo una tesis de eso por si la quieren leer, ya está publicada por ahí. Justo el proyecto de Enrico Martínez es el primero que plantea sacar el agua y ya en el siglo XVIII hubo otros intentos, no se siguen, en el siglo XIX hubo otros intentos y no se continúan, hasta principios del siglo XX y ya sobre todo en la época moderna se seca por completo el lago, por completo, para un control de la salud pública, ¿no? O sea, ya el paradigma de salud pública, esto que le llamamos las ciencias modernas, medicina, biología, física, ¿qué más? Bueno, todas esas cosas, todas esas disciplinas científicas. Este, justo dentro de ese paradigma, pues van a observar que el lago pues, es un riesgo para la población. Entonces, o sea, dentro de esta idea de población civil, por eso les decía que yo la idea de población civil no me la creo, porque cuando surge la idea de población civil, pues es dentro de un paradigma disciplinario propio de la idea de lo público, ¿no? O sea, muy moderno, o sea, es muy del finales del 19, principios del 20, ¿no? Y que justo esta propuesta de sacar secar el lago de Texcoco obedece a ese paradigma, ¿no? De la salud pública por encima de las necesidades sociales, individuales, colectivas, etcétera, ¿no? Entonces, secan por completo el lago, se queda esta zona se queda salobre, porque acuérdense que es un lago de sal, completamente salobre, y o sea, se empiezan a sembrar para que pase de ser una zona salobre a una zona boscosa. O sea, ahí está la transformación completa del entorno. Eh, el lago se pierde, o sea, ya nadie vivía en un entorno lacustre, ni los de Xochimilco vivían en un entorno lacustre, sencillamente se vuelve como un objeto del paisaje, ¿no? Ya igual en un paradigma del espacio público y de la idea de entretenimiento y, y dominguear del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Una idea muy francesa, por cierto, y muy de los nobles franceses, bueno, burgueses, burgueses, nobles, no sé, franceses, y que se copian México, ¿no? Y que por eso se arregla Coyoacán, se arregla Chapultepec, se arregla Reforma, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene como otra historia del paisaje. Pero ya para cerrar, o sea, el Gran Lago, pues prácticamente se va desecando a lo largo de los siglos, pero no por una cuestión o una necedad española. Es que eso es lo que también quiero quitar. O sea, no se seca por eso. En realidad, los propios pueblos y las personas y las grandes corporaciones y los líderes nacionales van secando el lago porque pues o sea, van planteando necesidades legales nuevas,
¿no? Como el ennoblecimiento. Y luego, después del siglo XIX y XX, ya con la independencia en la República, el paradigma que domina, sobre todo después de las reformas liberales, las de Benito Juárez y todos sus, sus compinches, estos personajes que terriblemente guiados por Estados Unidos, bueno, por la política norteamericana, eh, van a encumbrar la idea de el dominio y el control de lo natural con justo la idea de la medida, ¿no? Y van a someter todo lo que es la zona centro, la van a someter a una idea de control de salud pública, de espacio público, eh, en detrimento pues, de todo la iglesia católica, de las corporaciones indígenas, o sea, ese ataque ¿no? directo a las corporaciones de arraigo nuevo hispano, pues va a repercutir también en la desecación del lago ¿no? en el siglo XIX. Y bueno, ya con Porfirio Díaz el lago prácticamente no existía. Y ya para cerrar, pues lo que vemos hoy es una manchita, una micromanchita de lo que fue el Gran Lago, igual en Zumpango, y aquí es donde querían construir el aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque es una zona lejana, tenían intereses políticos, pero sobre todo económicos, y la gente de la zona también tenía sus intereses políticos y económicos, por lo cual no es que no lo permitiera, es que no llegaron a la negociación que querían, ¿no? Que era mucho dinero. Entre 7 pesos y $1 millón hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entonces, por hectárea. Entonces, ahí hubo una, ¿no? Y bueno, las concesiones que quería el pueblo de Texcoco que no se lo permitieron. Los pueblos aledaños, porque no solo fue el de Texcoco, los pueblos del Estado de México y el Estado de México mismo no lograron la negociación con la industria y bueno, pues ya para cerrar, pues lo tomaron como un botín político y ya saben la historia de 2006, 2009, ¿no? Tata, Tenco, los machetazos, etcétera, gente en la cárcel, el neoliberalismo, ya saben que culpamos a las grandes corporaciones y a los líderes nacionales, ¿no? Eh, y bueno, hubo beneficios de la gente que, entre comillas, defendió el lugar porque ahora son los gobernantes, ¿no? ¿Mm? Lo que sí es que el lago, pues ya dejó de ser un lago y ahora lo van a convertir en un parque público. Y bueno, pues también es una transformación y también deja de ser lago para convertirse en parque público. O sea, tampoco es que es moralmente sea mejor o peor o correcto o incorrecto. Es que pues cada gobierno va decidiendo conforme a sus paradigmas de la idea de lo público y lo privado y lo que más beneficia, sobre todo a ellos, ¿no? Ah, y las grandes corporaciones malvadas y los grandes líderes decidieron que el lago se secara y entonces construyeron ahí su aeropuerto, ¿no? Eh, Perdón, ya me cansé. En fin, tarea, bueno, para lo que quiero que hagan del video, yo ya hice un video como de 8.000 horas. Tarea, por favor, solo dedíquense a un detalle de la historia del lago. Uno solo. Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX o XX, y de eso solo uno. La desecación, lo que pasó en Coyoacán, lo que pasó aquí. Detallito chiquito, son 4 minutos de video, chicos. O sea, nada, yo ya me aventé toda la historia del lago. Entonces, ustedes nada más dedíquense a una. No repitan lo que yo dije, pero saquen sus propias conclusiones y con eso cerramos. Muchas gracias. Pasen un excelente día.